Y a ver, vamos a grabar. Listo, entonces continuamos con la ISO 19011, ¿no? Y habíamos dicho que la ISO 19011, bueno, lo que nos da son directrices, pautas, lineamientos para poder aplicar una auditoría de sistemas de gestión en nuestra empresa. Entonces es una norma genérica, no te dice que es una auditoría para sistemas de calidad, no te dice que es para auditoría de sistema de seguridad laboral, no te dice que es una auditoría para soborno y anticorrupción o de gestión ambiental. Esta es una norma genérica para auditoría de cualquier sistema de gestión que esté implementado en la empresa. Cualquier sistema de gestión, ¿no? Nos da los lineamientos, nos da las pautas de cómo deberíamos actuar o cómo deberíamos llevar a cabo un proceso de auditoría. Entonces, cualquier empresa en realidad la podría utilizar y no necesariamente yo creo para los sistemas de gestión. Si quieres hacer una auditoría, como vamos a ver, ¿no? Los conceptos que se manejan son principios para cualquier auditoría, sea auditoría contable, auditoría eh, de calidad, auditoría de sistemas de información. Cualquier tipo de auditoría puede servir estas directrices. Entonces nos había comentado Karen, los 3 primeros capítulos son capítulos generales. A partir del 4 al 7 ya. ¿No? Entonces, en primer lugar, vamos a ver, bueno, como siempre, el campo de aplicación de esta norma, ¿no? Entonces, nos dice 4 cosas que nos puede ayudar esta norma 19011. El primero nos va a dar los principios de auditoría. ¿Y en qué consisten esos principios? En resumen, significa los principios son aquellos puntos, son aquellas directrices en la cual nosotros como auditores nos debemos basar, debemos actuar, es como nuestro marco de actuación, eh, en la cual deberíamos resolver cualquier cuestionamiento o cualquier duda o cualquier inquietud que se presentase sobre un proceso de auditoría. ¿Y en qué sentido? Porque cuando uno hace auditoría, se pueden presentar diferentes casuísticas para poder planificar, ejecutar o verificar un proceso de auditoría. Entonces, como se presentan tantas casuísticas, a veces no estamos preparados para decir qué hacer en determinado caso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si tenemos alguna duda de cómo actuar, de cómo presentarnos o de cómo realizar alguna acción, nos basamos en los principios, ¿no? Los principios son aquellos normas, lineamientos que nos ayudan o que nos guían, mejor dicho, nos guían, nos orientan en nuestra actuación de auditoría. Es algo general. Muy importantes, pero de forma general. Es nuestro marco de actuación. Eso debemos considerar los principios. Luego también nos da orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, porque también la auditoría es una función dentro de la empresa que debe ser administrada. Entonces, ¿cómo administrar? Muchas empresas, ustedes van a encontrar, especialmente empresas grandes, tienen áreas solamente de auditores, nada más. Es un área, así como existe un área de operaciones, existe un área de finanzas, existe un área comercial, existe un área logística, ¿no? O sea, existen diferentes áreas de trabajo, ¿no? Existe un área de recursos humanos, existe un área de marketing, existe un área de sistemas de información en una empresa, ¿no? Hay distintas áreas de trabajo, ¿no? También en las empresas grandes generalmente existen áreas de solo auditoría, donde solo trabajan auditores, nada más. Solo trabajan auditores. ¿Y por qué hay por qué existe tantos auditores? No, uno o dos auditores todo el tiempo trabajando, 10 auditores. Por el tamaño de la empresa y por la necesidad que tienen de controlar continuamente sus operaciones. Entonces, hay empresas que por el tamaño y por la necesidad de controlar continuamente sus operaciones, tienen un equipo permanente de auditores. Y no solamente de calidad, de operaciones, de seguridad laboral, sino en todos los ámbitos. Si es un área de auditoría, puede ser un área de auditoría en todos los ámbitos en los que se maneja la empresa. Desde auditores contables, auditores de sistemas de información, auditores de operaciones, ¿no? De todos los tipos, de todos los productos que haga la empresa, de todos los segmentos de cliente, de todo. Entonces, existe un equipo
hay empresas que tienen equipos de auditoría en planilla. Lo que hacen las empresas pequeñas, o las MIPES, ¿no? Lo que hacen es contratar una empresa tercera para que les haga auditoría. Porque ellos dentro de ese equipo no tienen un equipo auditor o no tienen un auditor en sí. Entonces, si quieren, de repente una empresa les pide que hagan una auditoría contable. Ellos mismos no la hacen, sino contratan a un estudio contable para que les haga la auditoría contable, ¿no? En cambio, otras empresas continuamente, digamos, ¿cómo significa gestionar un programa de auditoría? Entonces, un programa de auditoría, por ejemplo, es igual que cualquier plan de trabajo en una empresa. Hay que planificar un programa de auditoría. Hay que decir, a ver, vamos a hacer auditoría sobre tal sistema, sobre finanzas, sobre contabilidad, sobre sistemas de información, sobre operaciones, ¿no? Entonces, vamos a programar todas las auditorías que vamos a hacer de repente en un año. Vamos a programar qué criterios de auditoría vamos a buscar, evidencias para cada tipo de auditoría. Vamos a programar quiénes van a ser las personas que van a ser los auditores para cada auditoría que vayamos a realizar, cuándo se van a realizar, y luego también hay que notificar, por ejemplo, ¿no?, a toda la empresa. Vamos a hacer una auditoría contable en el mes de mayo, en el mes de octubre, vamos a hacer una auditoría de sistemas de información en abril y luego en noviembre. Entonces, la auditoría es como otro proceso dentro de la empresa el cual hay que gestionar. Entonces, también es otro proceso de la empresa que hay que gestionar. Y como le digo, hay empresas que realizan o que tienen equipos de auditoría dentro de su planilla, ¿no? Y especialmente son empresas grandes, ¿no? Donde hay más de 1000 empleados, por ejemplo, ¿no? Entonces ya son empresas nacionales, ¿no? O sea, tienen locales en varios lugares. Entonces, este equipo auditor se encarga básicamente de todas las auditorías que tenga que realizar la empresa, que no necesariamente tengan que ser externas, ¿no? Todas las auditorías internas. Entonces, esto es, y también, bueno, sirve para, por ejemplo, estudios contables, que también realizan auditorías contables a empresas pequeñas o medianas. También les sirve, por ejemplo, este capítulo de cómo gestionar un programa de auditoría. También les sirve. Entonces, aquí te da las pautas de cómo tú debes administrar un programa de auditoría en tu empresa, ¿no? Entonces, como vemos, esta norma nos está dando buenos principios, es completa, ¿no? Primero nos dice los principios de auditoría es cómo debemos actuar, es nuestro marco de actuación. La gestión de un programa de auditoría es cómo debes administrar un proceso de auditoría en una empresa. El tercer punto es la realización de auditorías. Entonces te dice cómo debes llevar a cabo un proceso de auditoría de un sistema de gestión. Paso a paso, cómo debes hacerlo, ¿no? Es lo que te dice este tercer punto. Cómo debes llevar a cabo un proceso de auditoría de sistemas de gestión, ¿no? Paso A, paso B, paso C. Y finalmente, ya para completar, ¿no?, toda esta norma, todas las pautas que nos da, nos dice cómo debemos, nos dice una orientación para evaluar a los auditores. Es decir, porque también los auditores, como yo les había dicho, ¿no?, los auditores también son parte de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Universidad de San Pablo podría haber un equipo de auditoría, ¿no? Y este equipo de auditoría podría encargarse de la auditoría contable, de auditoría en temas académicos, de auditoría de servicios al estudiante, servicios al docente, de la evaluación docente, ¿no? Entonces podría haber un equipo auditor solamente en la Universidad de San Pablo para todos los procesos que se manejan en esta universidad, ¿no? Entonces, pero, ¿qué deben tener estos auditores dentro de la universidad para que puedan desarrollar esta labor como auditores? Entonces, este último punto de orientación nos dice qué características, qué competencias, qué requisitos deben tener los auditores para que puedan cumplir con su labor. Y bueno, te planteas los requisitos y a la vez te plantea cómo debes evaluar el trabajo de los auditores, ¿no? Pero creo que podemos orientarnos a que, por ejemplo, un auditor lo que tiene que hacer es buscar evidencias de los criterios de auditoría, porque ese es el objetivo de un proceso de auditoría, ¿no? Buscar evidencias para un criterio de auditoría de cualquier sistema de gestión o de cualquier sistema en la empresa, ¿no? Ese es el objetivo. Buscar evidencias para determinar los criterios de auditoría. Ese es un primer objetivo. Y luego de esto, plantear y decirte, a ver, si no lo tienes, si no has cumplido, te dice, a ver, ¿qué debes hacer para poder cumplir? Es decir, que no solo te acusa y te dice, oye, no has cumplido este criterio de auditoría y ya acabó su labor, ¿no? Lo que deben hacer también es
proponer mejoras para que tú, como área que has sido auditada, puedas mejorar y resolver esta observación que te ha colocado el auditor. Por ejemplo, podríamos decir de repente que en la Universidad de San Pablo ha habido una auditoría de los servicios académicos al estudiante. Y el auditor que ha venido a revisar este proceso de servicios al estudiante ha determinado que no se da una buena atención al estudiante, ¿no? O sea, el estudiante, bueno, tenemos como, por ejemplo, requisito que todas las llamadas y todos los correos del estudiante deben ser contestados en un plazo de 2 días máximo. Y él resulta el auditor que busca evidencia y resulta que hay un gran porcentaje de respuestas al estudiante que superan los 2 días, de repente a los 3 días, a los 4 días, a los 5 días. Significa que no estamos cumpliendo como empresa con el requisito de responder al estudiante en un plazo determinado. Entonces el auditor viene y no solamente nos dice, ajá, ustedes no están cumpliendo con el plazo que ustedes mismos han puesto, sino lo que debe decir también es qué oportunidades tenemos para mejorar y cómo podemos mejorarlas, ¿no? Es decir, a ver, se ha presentado que este plazo no se está dando y hemos visto por qué no se está dando. Se está dando porque solamente hay una persona que atiende el teléfono y atiende el correo. Entonces, con una mano atiende el correo y con una mano atiende el teléfono y con la otra mano está respondiendo correos. Y como solo hay una persona, entonces no se abastece, por ejemplo, para contestar todos los correos y llamadas que les envían los estudiantes. ¿Y por qué puede decir esto? Porque el auditor ha diagnosticado la situación. No es que está buscando evidencias, entonces cuando busca evidencias, él se da cuenta de por qué no está funcionando algo. Entonces, él da oportunidades de mejora. Y luego de ello le dice, a ver, entonces lo que tienes que hacer, o bien pones a otra persona, o bien reduces tu llamada, pero no es posible, ¿no? Entonces nos damos por la opción de implementar otra persona para que atienda los correos y hay otra persona para que atienda las llamadas. Y de esa forma vas a poder reducir la cola y vas a poder atender a tus clientes, estudiantes dentro del plazo de 2 días. Y eso debe ser el trabajo de un auditor. No solo tirar dedo, decir no has cumplido esto, sino también proponer una mejora en base al diagnóstico que ha realizado buscando las evidencias. Entonces es un trabajo bien completo el de ser un auditor, ¿no? Es un trabajo bien completo. Por eso es que también muchos ingenieros industriales se orientan al campo de la auditoría de sistemas de gestión o consultores de sistemas de gestión, ¿no? Porque, a ver, nosotros como ingenieros industriales, ustedes sabrán ya a estas alturas de la carrera que podemos nosotros aplicar a cualquier trabajo, a cualquier sector industrial, a cualquier empresa de cualquier tamaño. Entonces, no solo piensen de repente que ustedes tienen que trabajar en empresas industriales, no funciona así, o que solo deben trabajar en el área de producción, no, tampoco funciona así. Ustedes, como ingenieros industriales, pueden trabajar en cualquier sector industrial, en cualquier país, en cualquier empresa de cualquier tamaño, porque nosotros lo que hacemos es gestionar procesos para lograr la productividad de los mismos. Entonces, ustedes pueden, como he dicho, hay muchos ingenieros industriales que trabajan en sistemas de gestión y trabajan como consultores o como auditores. Y bueno, la labor de consultoría y auditoría es similar. Porque básicamente uno es consultor cuando lo contrata una empresa para poder llevar a cabo una investigación. Y uno se convierte en auditor cuando, bueno, hay que corroborar lo que está. Pero se orienta sobre lo mismo. Solo que en el caso del auditor, bueno, ahí tienes una responsabilidad. Disculpe, profe. Sí. Profe, no se le estaba escuchando bien. Disculpe. ¿Desde qué hora, César? No me digas desde la 1:30, 2:30. No, fue hace unos minutos, pero ya recuperó otra vez el audio normal. Ya, gracias, César. Si se vuelve a ocurrir, me avisas, ya cerramos la clase. No, mentira. Si ya vuelve a ocurrir, me avisas para ver si no voy a traer otro internet, o sea, me cuelgo del internet del vecino, bueno, ya veré. Ya. Entonces, es lo que les decía, ¿no? El trabajo de consultor es similar al trabajo de auditor de sistemas de gestión y es un campo profesional en el cual ustedes pueden
trabajar muy bien. Cualquiera de ustedes puede ser consultor y o auditor de sistemas de gestión. Porque como ustedes ven, ya hemos revisado en este curso las pautas, ¿no? De gestión de calidad, de seguridad, de gestión ambiental. Ya más o menos saben cómo funciona, qué es lo que buscan las empresas, ¿no? Qué es lo que deben aplicar. Y eso a nivel general, todas las empresas buscan excelencia empresarial. Bueno, la mayoría de empresas buscan excelencia empresarial, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cómo orientarlos, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes ya saben cómo ser consultores y auditores de cualquier sistema de gestión empresarial. Y por allí alguno de ustedes se orienta de repente más a seguridad industrial, o de repente unos de ustedes se orientan más a gestión ambiental, o de repente se orientan ustedes más a gestión de calidad. Entonces podrían ustedes unir el campo de auditoría, de consultoría, con un campo específico en calidad, ambiente, seguridad, ¿no? Entonces, y así van complementando su carrera profesional, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo también es un campo profesional para ustedes, ¿no? Y especialmente para los que les gusta viajar de sitio en sitio, de empresa a empresa, de ciudad en ciudad, el tema de consultoría y auditoría de sistemas de gestión les puede aplicar muy bien, porque especialmente las consultoras de sistemas de gestión se ubican en, bueno, será pues en Lima y en Arequipa unas cuantas, de repente en el norte otras, pero los clientes están en todo el Perú. En todo el Perú piden auditorías o consultorías de sistemas de gestión, ¿no? Entonces, pues si por ahí se animan a este campo profesional, van a estar viajando de ciudad en ciudad, de repente hoy en Tarapoto, mañana en Cusco, luego en Piura, luego en Arequipa, ¿no? Visitando diferentes empresas. Y si también les gusta conocer de las diferentes empresas, hoy día voy a visitar una empresa que elabora tubos de plástico, mañana voy a visitar una empresa que elabora cereales andinos, pasado mañana voy a visitar una empresa que elabora café o porque produce café, ¿no? En distintas partes del Perú también pueden aplicar para consultoría de sistemas de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, con este párrafo que les he dicho es un poquito para que sepan y se orienten cuál podría ser su carrera profesional si siguen este tema de auditoría, ¿no? Entonces, eso es bueno porque también los nutre a ustedes de bastante experiencia, ¿no? Es distinto un profesional, por ejemplo, que, bueno, les hablo de esta forma porque ustedes ya están a puertas de egresar, están a 2 semanas de tirar la computadora por la ventana, ¿no? Entonces, es para un profesional, por ejemplo, para un ingeniero industrial, yo considero que es bastante provechoso el poder visitar, el poder conocer distintas industrias, ¿no? Distintas empresas, ¿no? Sea mineras, sea tecnológicas, sea industriales, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces, porque al final eso te nutre de bastante experiencia, ¿no? Y los profesionales lo que necesitamos es experiencia, bastante, conocimiento y experiencia. Y la experiencia te la da el tiempo y también las distintas oportunidades a las que vayas yendo. Es distinto una persona de repente que trabaja en una mina, 10 años nada más trabajando, supongamos, ¿no? En una empresa minera, 10 años, ¿no? Entonces tiene conocimiento y experiencia minera. Pero si lo mueves de repente a otro tipo de sector industrial, ahí podría tener dificultades para adaptarse o para poder dar otro valor agregado, ¿no? No digo que no va a ser, ¿no? Pero podría ser un poquito difícil. En cambio, un profesional que por allí está en una empresa alimentaria, luego una empresa siderúrgica, luego una empresa industrial, luego una empresa de restaurantes, ¿no? O sea, se mueven distintos campos industriales. Eso le da también otra experiencia, otro punto de vista, otros conocimientos y lo enriquece, ¿no? Entonces, y también le permite adaptarse a cualquier situación laboral, ¿no? Porque de repente estoy ahorita en una empresa alimentaria, pero resulta que, bueno, la empresa no le está yendo bien y yo quiero cambiar de trabajo. Entonces, puedo postular yo a cualquier ambiente laboral, ¿no? Por ejemplo, podría postular a una empresa que sirve de catering a los aviones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo experiencia, ¿no? No solamente me he desenvuelto en un campo, en un sector económico específico, sino en varios sectores económicos. Entonces, por eso tengo la experiencia para poder desenvolverme y adaptarme rápidamente a cualquier empresa, ¿no? Y eso, por ejemplo, valoran también los reclutadores, ¿no? Especialmente en grandes empresas. Entonces, eso puede ser un plus también, ¿no? Por ejemplo, que trabajen en consultoría y auditoría de sistemas de gestión, puede ser un plus también para su carrera profesional. Pero ojo, eso depende de cada uno, ¿no? Eso depende del rumbo profesional que le quiera dar cada uno a su vida, ¿no? Muy bien, entonces esa fue la recomendación del día. Vamos a seguir avanzando.
Ujú. Entonces, de esto trata la ISO 19011, ¿de acuerdo? De esto trata. Entonces, vamos primero a revisar cuáles son estos principios de auditoría, ¿no? Es decir, cómo debemos actuar nosotros ante cualquier proceso de auditoría, ¿no? Entonces, son estos 7 principios que debemos siempre tener presentes. Si ustedes van a ser auditores, deben llevar grabados en el pecho, al lado del escudo del Perú, estos 7 principios de auditoría. ¿De acuerdo? El primero, la integridad. ¿Qué significa ser íntegro? ¿Qué significa que una persona sea íntegra? Significa que bajo principios éticos, que eres responsable actualmente de la sociedad. Hay muchas personas que no actúan bajo principios éticos, que no son responsables, que no son honestos. Entonces, ¿qué nos dice la norma ISO? Tienes que ser ético, responsable. ¿No? A nivel mundial significa esto, ¿no? Parece que hubiera un día, no supranacional, te diga que un auditor debe ser ético, responsable y honesto, pues, ¿no? Pero cualquier profesional debe ser ético, ser responsable con su trabajo y ser honesto, ¿no? Algo tan fácil que podría pasar, ¿no? Y bueno, para un auditor que también tiene que ser imparcial, ¿no? Tiene que ser imparcial. ¿Qué significa? Que no debe tener sesgos hacia alguna opinión, hacia algún área específica, ¿no? Por ejemplo, yo voy, imaginemos que vamos a tener una auditoría interna. Profesor, Y ahora sí. Ahora sí regresé. ¿Qué estará pasando? Creo que están viendo la Eurocopa por internet, por eso no. Buena señal. Ya. Entonces estábamos hablando del primer principio de auditoría, que es la integridad, ¿no? En el tema de la imparcialidad, le decía que un auditor debe ser imparcial, porque, como ejemplo, yo podría ser un auditor para el tema de seguridad laboral y yo trabajo en el área de contabilidad, pero resulta que
el jefe de seguridad laboral, quien es responsable del sistema de gestión de seguridad laboral, de repente es un buen amigo mío. Entonces, creo que eso podría ir en contra de la parcialidad que pides, ¿no? Porque yo, de alguna forma, tendría que ser objetivo y no tratar de favorecerlo, ¿no? Entonces, pero si yo soy un buen auditor, así sea mi hermano el que está, al que estoy auditando, yo tengo que responder con honestidad, ¿no? Con responsabilidad. Y eso también implica que yo tenga que tener las competencias necesarias, es decir, los conocimientos y la experiencia, porque competencia es eso, conocimiento y experiencia adecuados para llevar a cabo un proceso de auditoría. También tenemos como segundo principio una presentación imparcial. ¿Qué significa? Que aquí, por ejemplo, dice que la información que presentemos debe ser la veraz y exacta, la más veraz y la más exacta. Es decir, que tengamos que ser, como dice, objetivos. Evitar lo que son las opiniones o juicios de valor, porque esos solamente son comentarios, ¿no? Que no tienen validez. Lo que tiene validez para cualquier proceso de auditoría es información objetiva. Por eso nos dice que debemos buscar evidencias, ¿no? Y la evidencia es objetiva, es decir, datos o informes, ¿no? Porque no necesariamente pueden ser datos estadísticos, sino también puede ser que, por ejemplo, hace 6 meses, un área o un consultor independiente de sistemas de información dijo, deben tener una base de datos de soporte. Esa es una evidencia de que se debió hacer alguna acción correctiva. Y si hasta la fecha no la has hecho, significa que no has cumplido con una información. Y esta información es objetiva, porque hay un informe independiente de alguien que presentó. Entonces, eso debe ser una presentación imparcial, ¿no? Que tú presentes la información de auditoría, pero ¿qué tipo de información? Lo más verídico y exacta, es decir, objetiva, ¿no? Que es dejar de lado los juicios de valor. Luego, una comunicación clara, objetiva, oportuna y completa. Bueno, aquí se refiere a cómo debemos comunicarnos ya nuestro proceso de auditoría al finalizar, ¿no? Luego dice, tercer principio, un debido cuidado profesional, ¿no? Esto está relacionado con la ética profesional, ¿no? Debemos cuidar nuestro trabajo. Dice, hacer juicios razonados durante la auditoría, ¿no? No juicios de valor, sino juicios razonados, ¿no? ¿Qué significa? Que en base a la información que obtengamos, en base a la evidencia, podemos sacar conclusiones de ello. O sea, no significa que, a ver, sacamos la evidencia de auditoría y simplemente la presentamos y nos dicen alguna conclusión, no decimos nada porque pensamos que es un juicio. No, una conclusión es un juicio razonado, ¿no? Por ejemplo, si decimos, no hay una base de datos de soporte para la auditoría de sistemas de información, y estamos concluyendo que si no lo tienen en cualquier momento, puede ocurrir una pérdida de información importante en la empresa. Y eso no es un juicio de valor, eso es un juicio razonado, porque, a ver, si existe una base de datos, una única base de datos, y por algún motivo esta base de datos vuela, o sea, se malogra, deja de funcionar, inmediatamente se pierde la información de la empresa. Y no es un juicio de valor, no es una opinión que yo pienso que se puede malograr, ¿no? Es algo más objetivo, no es una conclusión, es un juicio razonado de la evidencia que yo estoy observando y de las consecuencias que puede dar, ¿no? Entonces, esta es la ética profesional, ¿no? Dar conclusiones en base a la información que yo estoy obteniendo. No es dar algún juicio de valor, algún comentario respecto a lo que yo pienso que puede pasar y que no es algo seguro, ¿no? Por ejemplo, un juicio de valor en este caso podría ser que considero que la base de datos principal es de una buena marca, entonces por lo tanto no va a fallar nunca. Eso es un juicio de valor, ¿no? Entonces, esa es una opinión que yo tengo y el cual no tiene validez, ¿no? Entonces, esos juicios de valor hay que evitarlos, ¿no? Y especialmente, bueno, creo que estos principios se aplican para cualquier profesional, porque no necesariamente un auditor tiene que cumplir, sino cualquier profesional debería sacar juicios razonados, o sea, sacar conclusiones en base a evidencia objetiva, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer su tesis o su tesina, ustedes al final, el último capítulo es de conclusiones, es decir, juicios razonados, o sea, van a sacar conclusiones o juicios en base a la evidencia que ustedes han recolectado durante todo su proceso de investigación, ¿no? No es algo que se van a inventar y van a decir, no, yo pienso que de repente puede pasar esto porque el otro y tal cual, ¿no? Entonces ahí los van a ver los jurados y se van a mirar entre ellos, ¿no?
El cuarto principio es de la confidencialidad. Este sí es un principio que mucho aplica para los auditores. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué los auditores deben manejar bastante este principio de confidencialidad? ¿Qué piensan de repente que podría pasar aquí? ¿O por qué deben ser tan confidenciales? Porque pueden de repente darles información a otra empresa y lo pueden usar como que en su contra. Correcto, muy bien, Karen, ¿no? A ver, porque puede ser un comerciante de la información, muy bien. A ver, ¿quién piensa más también por qué un auditor debe ser confidencial? O confidente, creo que es la palabra. Profe, puede ser porque al ser un auditor, tiene acceso a bastante información que de repente no se le revela a otros niveles, como revisa varias partes de la empresa, no solo el sistema, no solo la parte de manufactura, por ejemplo, sino también contabilidad y otras partes. Tiene conocimientos que otros trabajadores no tienen y entonces tiene que tener cuidado con lo que divulga y lo que comunica a otros. Muy bien, Tamara. Exactamente lo que has dicho es, un auditor tiene acceso a información que no todo el mundo tiene. Y eso es clarísimo, lo has mencionado. Y hay el riesgo, como dice Jesús y como menciona Karen, de que revelen cualquier secreto empresarial o que lo puedan vender, ¿no? Entonces, ese es el tema de un auditor. Por eso es que la norma ISO nos dice estos principios de auditoría, porque, digamos, yo voy a hacer una auditoría contable, como dice Tamara. Voy a revisar los libros contables, voy a ver cuáles son sus ingresos, voy a ver cuáles son sus ventas. Entonces, yo puedo allí obtener información de cómo se está comportando a nivel comercial la empresa, quiénes son sus principales clientes, cuánto vende mensualmente, ¿no? Entonces, empiezo a enterarme de bastantes cosas que pasan en la empresa, ¿no? O de repente hago una auditoría de sistemas de información y empiezo a revisar la base de datos, ¿no? Entonces empiezo a conocer información sobre cómo manejan su sistema informático, entonces podría tener acceso o podría enterarme de cómo, vamos a decir de forma coloquial, bajarme el sistema, ¿no? Y se lo puedo vender esta información a la competencia y viene y me mete un virus, ¿no? O también podría estar haciendo una auditoría de recursos humanos al área de recursos humanos, ¿no? Y como soy un auditor que va a revisar los procesos de recursos humanos, de alguna forma también tengo acceso a la información privada de cada trabajador de la empresa, ¿no? Cuándo nació, dónde nació, cuánto gana, ¿no? Quién es su familia, dónde vive, ¿no? Entonces, yo como auditor de este proceso de recursos humanos tengo acceso a información, como se dice, sensible, privada, ¿no? Entonces, yo voy a conocer cosas que otras personas no conocen. Entonces, allí existe el riesgo, que bien mencionaba Jesús, ¿no? De que pueda revelar cualquier secreto, ¿no? Imagínense que ya yo soy auditor de procesos de recursos humanos y de curioso llegué a saber los sueldos de los gerentes, ¿no? A este gana tanto, ¿no? Entonces, y lo empiezo a divulgar así, ¿no? Entonces, esa es una información muy sensible que hay que guardar, ¿no? Entonces, por eso un buen auditor es un buen confidente, ¿no? Entonces, y cualquier tema que él tenga que contar, cualquier tema que tenga que poner en evidencia, lo coloca en un informe. Así sea información sensible, pero que esté relacionada con los criterios de auditoría, él lo va a colocar en un informe. Porque también los informes de auditoría tampoco no son como que, a ver, todo el mundo puede tener acceso a los informes de auditoría, todo el mundo de la empresa. No, también los informes de auditoría, como son informes que escrutinan la información sensible de la empresa, también solo tiene ciertos destinatarios. No todo el mundo tiene acceso a los informes de auditoría. Entonces, por ejemplo, solo el gerente general, el gerente de operaciones, el gerente de marketing, el gerente de seguridad, o sea, ciertas personas solamente tienen acceso a los informes de auditoría, porque ahí revelan las cosas que la empresa está fallando. Entonces, en ese sentido, un auditor tiene que ser confidente, ¿no? Tiene que guardar la información. No puede estar divulgándola, ni puede estar comentándola de repente más tarde en su casa. Oye, sí, vi la empresa tal, ¿no? Oye, sí, está terrible, ¿no? Acá hay una fuga de información. No, eso es parte de la ética profesional que cualquiera debe guardar, cualquier profesional debe guardar. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes también, si por ahí están en un equipo auditor y están
revisando en detalle cualquier sistema y por ahí se enteran cosas sensibles, cosas privadas, ustedes se lo tienen que guardar. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a revelar, siempre uno se entera de dónde es la fuente de información, siempre uno se llega a enterar. Y por ahí si ustedes empiezan a divulgar cosas que no deberían ser, las personas van a saber de dónde viene la fuente y ya la ética profesional, la reputación, la imagen profesional decae, se pierde, ¿no? Y eso es algo que siempre se debe mantener. Podemos perder el trabajo, pero nunca debemos perder la imagen profesional, la reputación profesional. ¿De acuerdo? Después sigue el 1, 2, 3, 4, quinto principio, la independencia, ¿no? Actuación libre de sesgos y conflicto de intereses. ¿Qué significa? Que si la empresa va a hacer una auditoría contable, entonces debemos sacar a todos los contadores del equipo auditor, pues, ¿no? Porque no brinda ninguna independencia, no brinda ningún libre de sesgos. Y si hay un contador de la empresa en el equipo auditor contable, bueno, hay un conflicto de intereses, ¿no? Porque al final es como si yo mismo revisara mi propio trabajo, ¿no? Entonces, de nada sirve. Es como que al jefe de seguridad laboral lo pongas dentro del equipo auditor del sistema de gestión de seguridad laboral, ¿no? Aquí hay un conflicto de intereses, ¿no? Así, por más que de repente que él sea imparcial, sea íntegro, no sea confidente, pero ya estamos actuando en contra de este principio de independencia, ¿no? O al jefe de gestión ambiental, que sea parte del equipo auditor, o algún analista especialista medioambiental que sea parte del equipo auditor del sistema de ISO 14000. No puede ser, ¿no? Porque esa persona tiene sesgos hacia su trabajo, ¿no? Porque uno quiere conservar su trabajo, ¿no? En el fondo, en el subconsciente, uno dice, quiero conservar mi trabajo. Y uno solo conserva su trabajo cuando hace las cosas bien. Y la auditoría lo que hace es revelar las cosas que no estás haciendo tan bien. Entonces, imagínense, uno va a auditar su propio trabajo y va a desempolvar las cosas que de repente no están funcionando correctamente. Es un poco difícil, ¿no? Entonces, por eso es que el que va a hacer una auditoría no debe ser parte del proceso que va a auditar. O sea, si vamos a hacer una auditoría contable, ningún contador. Vamos a hacer una auditoría de operaciones, nadie del área de operaciones. Vamos a hacer una auditoría financiera, nadie del área de finanzas, ¿no? Porque en base a lo que hacemos, vamos a guardar este quinto principio de independencia. ¿De acuerdo? El sexto principio es enfoque basado en la evidencia. Ya, más que investigador, no podemos ser. Aquí tenemos que ser como investigadores. Es decir, que tenemos que lograr evidencias, informaciones que sean verificables, ¿no? Como un fiscal, ¿no? Un fiscal lleva ante un juzgado información que es verificable, que es contrastable. Esa es la evidencia, ¿no? Para poder acusar a la persona que está ahí en el banquillo, ¿no? Información contrastable, verificable. No es información que de repente alguien pensó, alguien dijo, ¿no? Y yo lo tomo de repente, ¿no? Entonces, sí es mi evidencia, un comentario es mi evidencia, ¿no? Entonces no tiene ningún peso un comentario ¿no? Salvo que sea pues el gerente general, pues, ¿no? Y ahí de repente tiene algo de peso, ¿no? Pero todo debe ser verificable, ¿no? Todo debe ser todo debe ser contrastable. A ver, si tú dijiste que no hay ninguna base de datos de soporte en tu sistema informático, y es verificable, porque, a ver, anda a ver, ¿dónde está ese sistema? No existe, ¿no? O sea, de ahí no hay otro cable que salga para una base de datos de soporte, ¿no? Verificable. Y también la evidencia debe ser muestral. ¿Qué significa esto? Bueno, que no nos vamos a pasar tomando toda la población, ¿no? De datos de repente, ¿no? Sino una muestra representativa. Por ejemplo, si vamos a hacer una auditoría de procesos de recursos humanos, y uno de los criterios de auditoría es que todo el personal que trabaja en la empresa tenga registrado su estado civil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Ese es un criterio de auditoría si vamos a hacer alguna auditoría de procesos de recursos humanos. Que toda la base de datos del personal tenga actualizada su estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado. Esos, ¿no? Entonces, imagínense que la empresa sea de 1000 trabajadores. Imagínense entonces al auditor teniendo que revisar cada uno de los 1000 registros de los trabajadores para ver que esté actualizado su estado civil. ¿Qué significa?
Si el estado civil dice casado, yo tengo que contrastar contra el registro, contra el file personal de cada trabajador y ver su partida de matrimonio. Entonces, casado, casado, perfecto, ¿no? O viceversa, acá dice soltero, voy a buscar su file personal, y si por ahí esta persona que dice soltero, pero veo que en su file personal dice casado, significa que aquí no está actualizado, ¿no? Entonces tengo que hacer esa verificación, ¿no? Y es medio trabajosito, ¿no? Bueno, una persona puede hacerlo, 10 personas ya está bien, 20 personas ya me cansé, ¿no? Entonces, es porque es un trabajo complicado, bueno, trabajoso, ¿no? Imagínense revisar la base de datos contra el file personal. Y ahora tenga que hacerla de toda la base de datos de la empresa, que son 1000 trabajadores. Entonces, imagínense revisar 1000 registros contra 1000 archivos de personal. Entonces, eso es, por ejemplo, es la población que yo tengo que verificar. Pero felizmente existe la estadística y existen las muestras, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el auditor? Sacar su fórmula de tamaño de muestra, aplicarla, sacar sus probabilidades de repente, ¿no? Tamaño de población y ya. ¿Cuánto debe ser la muestra representativa para poder certificar o validar que los registros están actualizados? ¿De acuerdo? Entonces, en esto se basa este sexto principio de enfoque basado en la evidencia, que cualquier evidencia que nosotros tengamos debe ser verificable, ¿no? Por ejemplo, acá decimos nosotros, de la muestra que tenemos, el 30% de personal no tiene actualizado su estado civil. ¿Cómo lo verificas? Muy bien, entra a la base de datos, entra a cualquiera, vamos a ver su file de personal. Yo he revisado 300 personas y de las 300 personas, 30% no tiene actualizado. Y vamos a revisar, por ejemplo, Marco Antonio Castelo, actualizado, sí está actualizado. Juan Pérez, no está actualizado. Y acá está la evidencia, ¿no? Contrastable, verificable, sin lugar a dudas. Y muestral, porque de los 1000 trabajadores solo he tomado 300, que es suficiente para que sea representativa de la población. Y el último principio dice enfoque basado en riesgos, ¿no? Enfoque basado en probabilidades de ocurrencia. Eso significa, entonces, un auditor debe considerar riesgos y oportunidades. Riesgos vamos a llamarle como probabilidades negativas y oportunidades como probabilidades positivas, ¿no? Entonces, un auditor debe basarse en que debe considerar que existen riesgos en tu trabajo, ¿no? Riesgos de que no puedas de repente auditar un área completa, riesgo de que no consigas toda la información, ¿no? Existen esos riesgos. Por ejemplo, podríamos decir, criterio de auditoría, verificar que todos los trabajadores tengan su estado civil actualizado en el sistema informático. Entonces, vamos al sistema informático. El sistema informático no funciona. Existió un riesgo allí y está presente. ¿Qué hacer en ese caso? Entonces, ustedes ya saben que bajo la gestión de riesgos, que hemos revisado en capítulos anteriores, debemos tomar una acción de contingencia, ¿no? ¿Qué hacer si existe un riesgo negativo, ¿no? Entonces, los auditores también deben prepararse en este sentido. ¿Qué pasa? ¿No? Hacerse la pregunta, ¿qué pasa si ocurre esto? ¿No? ¿Qué pasa si no funciona el sistema? ¿Qué pasa si no hay luz? ¿Qué pasa si no hay apoyo de los trabajadores? ¿Qué debo hacer, no? Y plantearse una serie de acciones que contrarresten este riesgo, ¿no? O en el caso de las oportunidades, ¿no? Existe la oportunidad de hacerlo más rápido o de repente de que se pueda auditar otro sistema, ¿no? Entonces, una oportunidad ya es algo positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar esta oportunidad de que es algo positivo, ¿no? Hoy existe la oportunidad de que revisemos varias empresas porque los gerentes están muy ansiosos por conocer cuál es el resultado de la auditoría. Entonces, los auditores deben manejarse en base a escenarios también, ¿no? ¿Qué pasaría si sucede esto? ¿Cómo debemos actuar? Ese es el enfoque basado en riesgos, ¿no? Pensar que existen muchos riesgos, muchos escenarios posibles y cómo actuar frente a ellos, ¿no? Ese es el enfoque basado en riesgos. A ver. Regresamos a nuestro caso, empresa del sector construcción. Donde acuérdense del hombrecito que hace moldes, o tejas andinas usando un molde, utilizaba aceite, lubricantes, bastante agua,
¿no? Se cansaba, trabajaba 12 horas. Bueno, esperemos que la empresa ya haya hecho algo al respecto. Luego dice, la empresa, o sea, esta empresa, tiene planificada una auditoría interna de su sistema integrado de gestión, previa a la recertificación de su sistema de gestión ambiental. ¿Por qué acá dice? Sus sistemas. Vamos a ver. Tiene planificado auditar el procedimiento para determinar los aspectos ambientales que generan impacto ambiental significativo del área de producción. Este es el área de producción y lo que se va a auditar, dice, es el procedimiento para determinar los aspectos ambientales. ¿Qué quiere decir? Aquellas actividades que generan un impacto ambiental, ¿no? Es decir, por ejemplo, dentro de esta área de producción hay actividades que generan un impacto ambiental significativo, o sea, un fuerte impacto ambiental. Entonces, lo que vamos a auditar es ese procedimiento que llevamos a cabo para poder identificar los aspectos ambientales, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque en base a ese procedimiento podemos identificar los aspectos ambientales adecuados. Si no tenemos un buen procedimiento, no identificamos ningún aspecto ambiental y seguimos contaminando. Aquí dice que se sugiere la participación del jefe de producción como parte del equipo auditor y también se exige que se auditen todos los aspectos ambientales identificados. La pregunta es, ¿cómo se pueden aplicar los principios de auditoría a este caso? A ver, de forma libre podemos comentar. ¿Cómo se pueden aplicar o cómo se aplican, ¿no?, los principios de auditoría en este caso? Revisando cada uno de los 7 principios de auditoría, ¿no? Se los comento. A ver, los principios son: principio número 1, integridad. Principio número 2, presentación imparcial. Principio número 3, debido cuidado profesional. Principio número 4, confidencialidad. Principio número 5, independencia. Principio número 6, enfoque basado en la evidencia. Principio número 7, enfoque basado en riesgos. ¿Cómo se aplican los principios de auditoría a este caso? Profe, lo que es el enfoque basado en la evidencia, o sea, al momento de recolectar la información. Correcto, al momento de recolectar la información. Claro, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí tenemos que actuar en base a este principio, es decir, tenemos que recolectar información que sea verificable, ¿no? Es decir, que podamos contrastar. Si nos dicen, a ver, queremos determinar cómo los aspectos ambientales, entonces tenemos que tener evidencia de que, por ejemplo, ¿no?, tenemos el aspecto ambiental del consumo de agua. ¿Cómo hemos hecho para identificar que el consumo de agua en esta imagen es un aspecto ambiental significativo, ¿no? Entonces, seguramente ha habido una evaluación, ha habido una identificación, ¿no? O ha habido opiniones de expertos, entonces tenemos que ver cómo se ha identificado, ¿no? Y seguramente debe haber un documento atrás que diga de toda esta evaluación, de todo este análisis, ¿no? Porque no me imagino de repente, a ver, el jefe de producción dice, un aspecto ambiental significativo es el consumo de agua, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo puedes decir que el aspecto, que el consumo de agua es significativo, es como aspecto ambiental? ¿Dónde está la evaluación que sustenta esto? Entonces, la idea es que el jefe diga, así acá está, ¿no? Ha venido, digamos, ¿no?, un equipo técnico de gestión ambiental y evaluó la área de producción y nos ha sacado un informe. Y aquí está el informe donde nos dice todos los aspectos ambientales. Correcto, es verificable. Muy bien, Karen. ¿Qué otro principio, por ejemplo, se aplica acá o podría aplicarse? Profe, ¿podría ser el principio de independencia? Porque como dice que auditan los impactos ambientales del área de producción y van a trabajar con el jefe de producción, tal vez
él tiene algo que ver con ese proceso de identificación, entonces no sería recomendable que trabaje con los auditores para revisar ese mismo proceso. Correcto, Tamara, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que aplicar el principio de independencia y no hacer partícipe al jefe de producción como equipo auditor, porque dice que nosotros vamos a auditar los aspectos ambientales del área de producción. Entonces, yo como área, imagínense ustedes como área de producción, ¿no? Ustedes conocen cada aspecto ambiental y cómo se maneja. Entonces, que ustedes mismos vayan a auditar cómo se manejan los aspectos ambientales, entonces va a tener un sesgo, ¿no? Entonces, sacamos al jefe de producción, no es recomendable porque él va a decir que todo está perfecto, ¿no? Entonces, que no esté correcto, Tamara. ¿Qué otro, de repente, principio o ven qué principio aquí aplica a este caso? ¿O cómo podría aplicarse uno de los principios que ustedes ven? Profe, profe, tal El- vez podría ser en el enfoque basado en riesgos, cómo está relacionado a ver las acciones que podrían ocurrir tal vez del lado del aspecto ambiental. Entiendo que para fabricar estas tejas se hace uso de agua, ¿no? Entonces tal vez ves si en algún momento dentro de la producción se excede o se hace demasiado uso, tal vez plantear un tipo de acciones, ¿no? Para que eso no ocurra, no sé, o sea, eventualmente. Correcto, ¿no? Aquí lo que estás proponiendo es que el auditor también, bueno, hace un diagnóstico, por ejemplo, podría decir que hay un consumo excesivo de agua más de lo permitido. Entonces, lo que debe hacer el auditor es identificar esta situación y luego proponer alguna mejora, ¿no? Para poder, bueno, cumplir, ¿no? Con el estándar que se pide, ¿no? Es un buen ejemplo, Jesús. Yo creo que podría aplicar más de repente al debido cuidado profesional, ¿no? Porque ahí decimos que debemos hacer juicios razonados durante la auditoría. Entonces, tú aquí estarías concluyendo que ante el excesivo consumo de agua debemos tomar ciertas acciones para que no se vuelva a repetir, ¿no? Estaría de repente más orientado a este principio y es un buen ejemplo para poder tomarlo en cuenta, ¿no? Que los auditores no solo, como le decía, informan que está mal, sino proponen cómo mejorar determinada situación. Muy bien, chicos. Entonces, en realidad, cualquier principio debería, mejor dicho, no cualquiera, todos los principios deberían aplicarse acá, ¿no? El de la integridad, bueno, es decir, que el equipo auditor sea imparcial y competente, como lo que decíamos, ¿no? Que nadie pertenezca a la de producción. Presentación imparcial, que puedan obtener información verificable, exacta, objetiva, ¿no? Debido a cuidado profesional, lo que mencionaba también Jesús, ¿no? La confidencialidad, ¿no? Que porque ahí van a, por ejemplo, ahí podrían, descubrir, ¿no? Que hay un excesivo consumo de agua, que hay un desgaste, ¿no? Y incluso podrían estar descubriendo que en los efluentes de esta agua usada podría haber contaminantes, ¿no? Entonces, el equipo auditor debe ser confidencial y plasmar esto en un informe de auditoría y no, por ejemplo, que vayan de repente al Ministerio de Medio Ambiente y a decir, oye, mira, acá están contaminando, ¿no? Este informe es
ahí tiene que plasmar, ¿no? Entonces ahí ya los gerentes toman la decisión de cómo llevar a cabo estas acciones correctivas, ¿no? Tema de independencia, actuar sin sesgos, ¿no? O sea, no permitir que participe el jefe de producción. Enfoque basado en la evidencia, ¿no? Es decir, que tenemos que conseguir información contrastable. Y también información muestral, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que evaluar todos los aspectos ambientales que han sido identificados, ¿no? De repente, si son, quién sabe, 80 aspectos ambientales, ¿no? Tomar una muestra, de repente 30 aspectos ambientales y verificar cómo han sido identificados también, ¿no? Y nos basamos en ello. Y finalmente, el enfoque basado en riesgos. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Hacerse la pregunta siempre, ¿no? ¿Qué pasaría si no hay apoyo de las personas, ¿no? O sea, no te quieren, los operarios no permiten trabajar al equipo auditor, o de repente no se consigue ninguna evidencia, o la evidencia no está muy clara, no está muy, por ejemplo, o los informes de gestión ambiental no están muy claros y no se entienden qué se debe hacer. Entonces, por ahí va más enfocado este principio de enfoque basado en riesgos, ¿no? Para tu trabajo auditor, ¿qué pasaría si sucede algo, ¿no? ¿Qué pasaría si no tienes las puertas abiertas? Pues, ¿qué acción o qué plan de contingencia podrías utilizar, ¿no? Entonces, por allí se van los principios, ¿de acuerdo? Para que nunca se olviden estos 7 principios de auditoría que yo también los llevaría a cualquier ámbito profesional, ¿de acuerdo? A cualquier ámbito profesional. Primer trabajo que ustedes tengan, estos principios los van a ayudar bastante. A ver, sigamos viendo, ¿no? Bueno, en el tema de ahora vamos a pasar al capítulo 5 que nos habla sobre la gestión de un programa de auditoría. Y yo les había dicho que es cómo debemos administrar un programa de auditoría, ¿no? Que a veces las empresas, las grandes empresas principalmente, tienen equipos de auditoría dentro de la misma planilla de la empresa, ¿no? Y si lo vemos dentro de un mapa de procesos, yo diría que el proceso de auditoría podría ser un proceso estratégico, ¿no? Esos que están en la parte de arribita. Porque la auditoría está relacionada con la mejora continua, y la mejora continua permite el sostenimiento de la empresa en el tiempo. Y todo lo que es estratégico significa sostenibilidad de la empresa en el tiempo, o sea que perdura. Por eso hacemos un plan estratégico, ¿no? Un plan para perdurar en el tiempo, ¿no? Ese significa estratégico, ¿no? Y cualquier acción estratégica es cualquier acción para perdurar en el tiempo, ¿no? Para que la empresa siga avanzando. Entonces, yo diría que un proceso de auditoría lo podríamos enmarcar dentro de un proceso estratégico, ¿no? Esos que están en la parte de arribita de los mapas de procesos, ¿no? Porque de negocio no es, tampoco, ¿no? Porque no es que nuestro trabajo es auditar nuestros propios procesos, ¿no? Esa no es la razón de ser de la empresa. Y tampoco es un proceso de soporte como que, a ver, necesitas esto, te doy el otro, ¿no? Es algo más, la auditoría es algo más, no es un simple proceso administrativo. Tiene un valor agregado importante, ¿no? Y su valor agregado es el de la mejora continua. Eso te permite un programa de auditoría, un proceso de auditoría. Entonces, este capítulo 5 de esta norma ISO 19011 lo que nos da es cómo debemos administrar un programa de auditoría. Entonces, por eso están todos estos 7 apartados. A ver, dice, establecer los objetivos de un programa de auditoría, ¿no? Ahora, vamos a vernos al caso, ¿no? Imagínense que es una gran empresa industrial, multiproductos, es decir, que no solo tiene un producto, sino tiene N productos, multiproductos, y también multisegmento, ¿no? Entonces, acuérdense de marketing, ¿no? Tenemos un segmento de mercado, ¿no? En cambio, esta empresa industrial atiende a varios segmentos, ¿no? Grandes, pequeños, chicos, rubios, morenos, rojos, verdes, todo lo que sea, ¿no? Entonces, atiende a varios segmentos. Es una empresa multiproducto con multisegmentos, es una gran empresa industrial, ¿no? Imagínense que sea de abarrotes, por ejemplo, ya productos de abarrotes. Entonces, seguramente piensan que amerita tener un equipo de auditoría dentro de su empresa, un equipo que esté siempre verificando que lo que se ejecuta es de acuerdo a lo planificado. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Lo primero que debe hacer esta área de auditoría es establecer objetivos de su programa de auditoría. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que van a buscar durante todo el año estableciendo los distintos procesos de auditoría?
verificar, comprobar, contrastar los distintos sistemas en distintos momentos, ¿no? Eso es lo que buscan los objetivos del programa de auditoría, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? Contrastar, verificar, comprobar, ¿qué cosa, no? Los distintos sistemas de gestión. Entonces, eso es lo que debe ser esta área de auditoría, establecerse objetivos en el tiempo. Luego dice determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Perdón. Los riesgos, o sea, ¿qué pasaría si no encuentras información? ¿Qué pasaría si te piden que audites otra área cercana? Entonces, evaluar los riesgos que puede existir en un programa de auditoría, ¿no? Eso tenemos que analizar. El cuarto apartado dice establecer el programa de auditoría. Es decir, ¿en qué va a consistir este programa de auditoría? Como les decía, ¿no? Primero, de repente, en marzo, una auditoría contable. En julio, una auditoría de sistemas de información. En noviembre, una auditoría de seguridad laboral. En diciembre, una auditoría de gestión ambiental. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a establecer el programa de auditoría, ¿no? Para la auditoría de sistemas de información, que va a ser en junio, se van a determinar 4 auditores informáticos. Y el proceso de auditoría va a durar un mes. Y vamos a revisar hardware y software, por ejemplo. Para la auditoría de seguridad laboral, que es en diciembre, creo, ¿no? Van a ir 5 auditores, en los cuales van a revisar las 5 plantas industriales que tiene la empresa y todo el tema de operaciones durante un mes completo, ¿no? Entonces, vamos planificando los distintos procesos de auditoría que se van a pasar en un periodo de tiempo. Eso es establecer el programa de auditoría. El quinto paso, por ejemplo, ya es implementar el programa, es decir, llevarlo a cabo. ¿Qué pautas nos dice este capítulo para llevar a cabo un buen programa de auditoría, ¿no? Y luego sigue hacerle seguimiento, es decir, si está funcionando o no está funcionando nuestro programa de auditoría. Es decir, nosotros mismos tenemos que evaluarnos si está funcionando, si lo estamos llevando a cabo. A ver, en mayo dijimos que iba a haber una auditoría ambiental. ¿Ha pasado? No ha pasado, ¿no? Eso significa hacer seguimiento. Si pasó, perfecto. Y si no ha pasado, ¿por qué no ha pasado todavía, ¿no? Y como todo ciclo, es revisión y mejora del programa de auditoría. A ver, estamos en diciembre, ya cerramos nuestro programa de auditoría, ya hemos cumplido todos los procesos de auditoría que teníamos planificado. ¿Cómo nos ha ido? Entonces, hacemos una reunión de auditores y nos ponemos a pensar, ¿qué nos ha ido bien y en qué nos ha ido mal? ¿Hemos podido cumplir todos los objetivos del programa que nos planteamos a inicios del año o no fue así? ¿Pudimos hacer una auditoría en tecnologías de información toda la que quisimos o no? ¿Pudimos cumplir con la auditoría ambiental o no? ¿Pudimos dar buenas sugerencias y recomendaciones en la auditoría de calidad, sí o no? Entonces, todo eso tenemos que revisar para poder mejorar, ¿no? Por ejemplo, si de repente no tuvimos buenas recomendaciones o no siguieron ninguna recomendación en la auditoría de calidad, significa que tenemos que aplicarnos más, de repente capacitarnos más o conocer más del sistema operativo, ¿no? Para mejorar las auditorías de calidad, ¿no? Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, esta administración de un programa de auditoría es similar a este gráfico que está acá, ¿no? Que está dentro del ciclo de mejora continua de Deming, ¿no? Creo que estaba ahí colocado. Entonces, todos estos pasos para llevar a cabo un programa de auditoría, lo podemos visualizar también de esta forma. Aquí están las 4 partes del ciclo de Deming, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los 3 primeros apartados del establecimiento de objetivos, determinar los riesgos y planificar cómo se va a llevar a cabo el programa de auditoría, es todo el tema de planificación, ¿no? Es decir, a inicios del año vamos a sentarnos a pensar qué buscamos con el programa de auditoría que vamos a hacer durante el año, qué oportunidades, qué riesgos se pueden presentar, ¿no? Hacer nuestro plan de contingencia y establecer de repente nuestro cronograma de auditorías, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en mayo, en abril, en junio, en julio? ¿Cómo va a desarrollarse nuestro cronograma? El quinto apartado de la implementación corresponde al hacer, el sexto apartado del seguimiento al verificar, ¿no? Y el último apartado a la mejora continua. Entonces, también esta norma ISO también está basada en el ciclo de mejora continua, así como la norma ISO de calidad
la norma de seguridad laboral, la norma de gestión ambiental, estas tres normas están basadas en el ciclo de mejora continua. Esta norma de auditoría también está basada en el ciclo de mejora continua. Entonces, para que no se olviden que también aquí está el ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar, en la parte de gestión de los programas de auditoría, ¿no? Entonces, también podríamos decir que la auditoría es como un sistema de gestión. Llevar a cabo una auditoría es como llevar a cabo un sistema de gestión de auditoría, porque hay que planificarlo, hay que llevarlo a cabo, hay que comprobarlo y hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, este es nuestro ciclo de mejora continua orientado hacia la auditoría. El primer apartado, generalidades. Bueno, este primer apartado nos indica que el programa de auditoría, o sea, lo que vamos a hacer en temas de auditoría durante un año, por ejemplo, puede incluir una o más normas de sistemas de gestión, es decir que, por ejemplo, nuestro programa de auditoría puede incluir hacer auditorías de calidad, hacer auditorías de medio ambiente, hacer auditorías de seguridad laboral, ¿no? Todo eso puede incluir. Para comprender el contexto del auditado, tomar en cuenta. A ver, perdón. Si nosotros somos los auditores, el auditado es la empresa o el área o los procesos que vamos a auditar. Y para poder realizar una buena auditoría, aquí viene lo que esto de aquí, que el auditor debe conocer cuáles son los objetivos de la empresa, debe conocer el diagnóstico interno y externo que tiene, debe conocer cuáles son las expectativas de las partes interesadas respecto del área auditada, ¿no? Porque de repente del área de producción tenemos una expectativa de parte de los proveedores. Entonces, los proveedores son una parte interesada del área de operaciones, entonces hay que revisar cuáles son sus expectativas también para estar bien orientados para poder realizar una mejor auditoría. Y también conocer lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué información es confidencial? ¿Qué información podemos revelar? ¿Qué información debemos tomar con pinzas? ¿Qué información es sensible? Esto es lo que debemos nosotros conocer antes de llegar a cualquier área a hacer nuestro proceso de auditoría. Estos 4 puntos. Y luego nos dice la información de un programa de auditoría. ¿Qué contiene un programa de auditoría? ¿No? Entonces, imagínense que ustedes son parte de un equipo de auditoría en una gran empresa. Van a elaborar su programa de auditoría anual. Primero, objetivos del programa, riesgos y oportunidades, alcance de cada auditoría significa, acuérdense que siempre el tema de alcance es como delimitar tu marco de acción, hasta dónde puedes ir y qué no estás incluyendo. Por ejemplo, yo puedo decir el alcance de auditoría de calidad es solo los procesos productivos del producto tal. Si yo quiero hacer la auditoría del producto X, y también tengo el producto Y, no, el producto Y no lo vas a auditar. ¿Por qué? Porque no es parte de tu alcance. Entonces, como toda planificación, nosotros debemos delimitar nuestro marco de acción. Es decir, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y eso tiene que estar claro para todos. ¿Cuál es nuestro alcance? Es decir, qué vamos a auditar, qué vamos a revisar, qué vamos a lograr, a dónde vamos a visitar y qué es lo que no vamos a visitar, qué es lo que no vamos a revisar, qué cosas no vamos a tocar. Ese es el alcance. El calendario de auditorías es el cronograma que tiene que ver, ¿no? ¿Qué auditorías van a estar en mayo? ¿Cuáles en abril? ¿Cuáles en junio, en julio, septiembre, noviembre? ¿No? También el tipo de auditoría que vamos a llevar a cabo. De repente, de 10 auditorías anuales, 9 son internas y una externa. También podríamos decir eso, ¿no? Estamos planificando nuestro programa de auditoría. Los criterios de auditoría. ¿Qué vamos a buscar en cada auditoría? ¿No? ¿Qué vamos a corroborar? ¿Qué son los criterios? Métodos de auditoría emplear, criterios para seleccionar al equipo auditor. Por ejemplo, vamos a hacer una auditoría contable. ¿Quiénes van a ser parte del equipo auditor? ¿Y por qué? Esos son los criterios para seleccionar, ¿no? Finalmente, recordar que todo debe estar documentado. Todo dentro del programa de auditoría debe estar documentado porque, a ver, los auditores lo que buscan es evidencia. Entonces, por lo tanto, ellos deben guardar su propia evidencia, ¿no? Ya sería el colmo que un auditor no tenga evidencia, pues. Buscas lo que no guardas. El programa de auditoría tiene la finalidad de organizar la auditoría en el tiempo. Básicamente es eso, ¿no? De organizar, de planificar, de organizar, de administrar la auditoría en el tiempo. O sea, de aquí a un año, ¿cómo nos vamos a organizar? Y podemos usar, por ejemplo, esta
esta tablita, ¿no? Siempre las tablitas nos ayudan a organizarnos mejor. Para el año 2020, estamos en 2021, ¿no? Ya, por ejemplo, para el año pasado, 2020, ¿cuál fue el objetivo? ¿Qué se perseguía como programa de auditoría, ¿no? ¿Cuáles eran el alcance? Es decir, por ejemplo, qué actividades, qué procesos, qué normas se van a auditar, qué procesos son auditables, qué actividades, con qué problemas tenemos, ¿no? Qué locales también, ¿no? La planta industrial de X, de Y, de Sachaca, de Río Seco, la fecha prevista en que va a ser y el equipo auditor, ¿no? Entonces estamos organizándonos en el tiempo cómo debemos llevar a cabo una auditoría. Eso significa un programa de auditoría. Organizarnos, saber qué es lo que vamos a hacer, como si fuera un plan de trabajo. Ese es un programa de auditoría, un plan de trabajo. Ya para terminar, tenemos que el segundo apartado dentro de lo que es la planificación de los programas de auditoría es el establecimiento de los objetivos. ¿Qué buscamos con nuestro programa de auditoría en el tiempo? Buscamos, por ejemplo, lograr la certificación ambiental, ¿no? Por ejemplo, todavía no tenemos una certificación ambiental. Entonces, hemos implementado toda la gestión ambiental. Con una auditoría en julio, vamos a ver si somos capaces de lograr la certificación ambiental. Entonces, vamos a programar una auditoría ambiental para esa fecha. Podemos también evaluar el estado de los sistemas de gestión, es decir, cómo está nuestro sistema de gestión de seguridad. En julio vamos a verificar, en noviembre el de calidad y en diciembre el de gestión ambiental vamos a verificar el estado, si están funcionando o no están funcionando, ¿no? También nos puede ayudar, por ejemplo, un programa de auditoría para saber cómo necesitamos adecuarnos a la legislación vigente, porque también, a ver, las normas se van actualizando continuamente y hay varios requisitos legales que hay que cumplir. Y a veces no estamos actualizados con las normas, entonces, o las tenemos presentes, pero no nos hemos adaptado todavía. Por ejemplo, nos dice la norma, ha cambiado el límite máximo permisible de efluentes de monóxido de carbono para una empresa industrial. Entonces, vamos a revisar, vamos a hacer una auditoría puntual de este proceso, ¿no? De donde se emanan estos gases. Y vamos a ver, ¿estamos cumpliendo con la norma actualizada o no estamos cumpliendo? ¿Nos hemos adaptado, nos hemos adecuado o no? Acuérdense, auditoría es verificar, corroborar, comprobar. Entonces aquí vamos a corroborar si nos hemos adecuado a la nueva legislación. O evaluar el enfoque de mejora continua. Significa, por ejemplo, si nuestros informes de auditoría dan mejoras, dan recomendaciones. Identificar riesgos y oportunidades para la organización, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos el caso de que vamos a hacer toda esta certificación, vamos a adecuarnos a la legislación vigente, entonces buscamos como objetivo de nuestro programa de auditoría anual que la empresa mejore a través de las recomendaciones, porque acuérdense, auditoría es verificar y actuar. Entonces, nosotros damos recomendaciones de mejora. Entonces, esto puede tomar la organización para que mejore la gestión empresarial. Entonces, un auditor no es simplemente alguien que verifica que se cumple o no cumple. Un auditor es un consultor en gestión empresarial, ¿no? Puede decir cómo mejorar o dar recomendaciones para que la empresa mejore, ¿no? Entonces, hay que tomar adecuadamente las recomendaciones de un equipo auditor, ¿no? Porque ellos tienen una visión general de todo lo que está pasando en la empresa. Ya, hasta aquí vamos a dejar hasta la parte 5.2 y ya el día lunes seguimos con los demás capítulos del programa de auditoría. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿Alguna consulta, comentario final? ¿Algún score para más tardecito?